Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición de Consorciando, el emprendimiento comunicacional de la propiedad horizontal de la provincia de Buenos Aires. Hoy desde Mar del Plata, estamos acá en La Feliz, estamos grabando esto un día feriado, para que no digan que no trabajamos los feriados, ¿está bien? Aprovechando. Y vamos a tener un programita interesante porque nos va a estar acompañando Alejandro Labur, un colega, amigo de Tandil, que nos va a estar contando la realidad de una de las ciudades más importantes, más pujantes del interior del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y linda. Sí. ¿No? O sea, qué belleza que es Tandil. Un lugar donde vamos a ir. Sí. Vamos a asistir a hacer un programa. Y donde creo que se merece discutirse un montón de situaciones que en forma progresiva se van acomodando. Hay que ir avanzando en el territorio de la provincia, porque generalmente esto de la propiedad horizontal es todo urbano. A empezar a llamar a los que gobiernan, ¿no? A los municipios, Claro. al REPAC si quiere venir, a la directora de personas jurídicas si quiere venir. Hasta ahora nos ha dicho que no, hasta que se acomoden. Pero los políticos, los funcionarios públicos tienen que dar la cara, ¿no? En cualquier lugar, en todos los lugares. Entonces, a partir de ahí, tienen que empezar a ayudar a comunicar. O sea, no comunicar solamente por el boletín oficial, sino empezar a comunicar a la gente, ¿no? A los que son ciudadanos y que necesitan que empiece a llegar la novedad, la cosa, Claro. no atrás de un despacho, sino en la calle. ¿Sí? La cultura de tomar la calle no para cortarla, sino para abrigar a los Sí, porque es complicado comunicarlo a los consorcios. no llega, no nos está llegando, fue un tema, no nos está llegando. Nosotros somos hoy un vehículo, hay otros medios que están ayudando en esto, pero necesitamos más. Bueno, estuvimos estos días con una amiga de la casa, con Mayra Lucero, agradecerle públicamente a Raúl Costa, a Laura Colucci, que nos invitaron a la inauguración de la nueva sede de Ayer en Buenos Aires, así que hasta allá nos trasladamos y estuvimos disfrutando, nos encontramos con amigos, con Mayra, como decía, con Diego Sarabayuse, con Miguel Zuma, con Laura Colucci. bueno, con Laura, que estuvo de anfitriona, muy bien nos recibió, igual que... Sí, es uno de los paritarios, ¿no? La propiedad horizontal es una de las entidades paritarias, las 3 entidades paritarias que hay, por el lado de los consorcios. Que ha estado en nuestro programa. Que han Ha estado el único programa en el que han estado... Todos los paritarios, de todos lados. La paritario gremial. Exacto. Todos los paritarios. Y bueno, y la Cámara de Plata por ahí no tenemos algún invitado también relacionado con eso en algún momento, pero la verdad que ayer, esto lo tengo que reconocer públicamente, se lo he dicho en persona, ha sido una de las entidades que mucho nos ha acompañado, nosotros en la gestión. Entiendo que a ustedes también cuando organizaron el congreso acá el año La pasado. verdad que Laura estuvo como disertante y de vuelta públicamente y bueno, Raúl también estuvo sentado en la mesa. En la mesa, gracias a Dios. Agradecerle a ellos porque realmente... Sí, fueron los primeros que... No, y han tenido una generosidad muy grande porque bajaron desde Capital. Sí. No, bueno. Y Sí, traes el Olimpo, digamos, se acercaron de Capital a Mar del Plata. Bueno, pero lo que pasa es que pasa en otros casos, lamentablemente, que nos ven al interior de la provincia como si fuéramos los paisanos, y no nos ha pasado ni con Raúl ni con Miguel Zuma. La verdad que han sido dos personas, pero después vos ves muchas veces por ahí del otro lado de la mesa que terminan mirando incluso a las asociaciones de consorcistas mismas del interior de la provincia como si fuese un montón de paisanitos del interior, cuando realmente es gente que es muy pujante y que ha hecho mucho también por la propiedad horizontal. Sí, pero la grandeza no va por ahí. Vos fíjate, la ciudad de La Plata está administrada por el ministro, que era ministro Alac, que el intendente ahora, que es Benito Juárez, y la ciudad de La Plata ha sido conformada siempre por mucha gente NIC de La Plata, pero también con mucha fuerza. Bueno, nosotros también tuvimos acá un intendente de Dolores, por eso hizo una muy buena gestión, Gustavo Cauti. Sí. Que también hoy representa a Mar del Plata, sí, Acá la quinta sección electoral. Pero bueno, a propósito de lo que hablamos de las asociaciones de consorcistas y todo, vimos una nota de ACOP que nos llegó, publicaron en su Facebook, reclamando un poco un corte
un silencio por parte del REPAC. ¿Viste algo, Marco? No, vi eso nada más. La verdad que lo vi ahí, lo vi compartido por algunos otros periodistas. Vamos a estar consultando A Ana María Díaz sobre eso. Ana María es una mujer muy luchadora que siempre ha pedido respuestas, que ha insistido con esto. Yo calculo que también ellos deben estar pasando por un proceso de adaptación, no sé cuánto es el plazo que van a llevar, ese proceso, pero en sí a mí me llega por parte de los administradores y de los consorcistas también, nos llegan casos de que están esperando respuestas, ¿no? Sí. Hay la necesidad de que se empiece un poco, quizás estén ordenándose, pero no viene a hacer jurisprudencia, porque en realidad son actos administrativos, pero es importante en este proceso de ordenamiento de la propiedad horizontal tener resoluciones por parte del organismo en que nos vaya guiando, vaya ratificando esas cuestiones de ordenamiento que se habían implementado. O sea, es necesario para la vida de los consorcios, porque los administradores encararon un proceso de readecuación y en el medio se encontraron con resistencias. Y esas resistencias que después se transformaron en denuncias, también tienen que tener un tratamiento. Che, ¿estaban haciendo bien? Che, ¿estaban haciendo mal? Bueno, es importante. Bueno, de alguna manera les llevará un tiempo reacomodar a la nueva impronta y esperamos que se contacten con los administradores, con las cámaras, un poco con todos y empecemos a trabajar juntos como venía siendo y de alguna manera retomar el contacto. Aprovecho para recordarles el sorteo, gentileza de la gente de Banco Macro, el Código Civil y Comercial de la Nación, actualizado 2024. Van a poder escanear el QR que aparece abajo de mi dedo y van a poder hacerse de él. Y también gentileza de la gente de Editorial La Murabi, de Fernando de Palma, la Asamblea en el Derecho de Propiedad Horizontal de Federico Chiesa, un amigo de la casa que queremos mucho y que ya hemos tenido aquí también. Ha estado con Marcos y con Fabián. Sí. Un día que con Leo los tomamos franco, teníamos otras ocupaciones, pero bueno, Fede estuvo, ya seguramente esté de vuelta en algún momento. Y bueno, y recordar también que bueno, Arca en estos días estuvo también modificando una resolución general para facilitar un poco la vida del administrador, que quedó un poco a medias porque se eximió a los administradores en su carácter de representante legal del deber de presentar el reglamento y el libro de actas en copia certificada. Pero se vio del original, claro, para la obtención del quit, pero no se vio de la necesidad de presentar el original del reglamento, que de alguna manera es la traba más grande, porque muchas veces pasa que desaparece por el transcurso de los años, porque mano en mano va pasando. No, porque a partir de la instauración del REPAC, claro, ha pasado que muchos consorcios que no tenían quit, Marco, vos podés dar fe de esto, empezaron a gestionar recién ahora el quit. Pues mientras que no tenía personalidad, es al revés. O sea, en realidad es una obligación de los consorcios estar inscriptos, eso es una cuestión como toda persona jurídica. Los consorcios son personas jurídicas, claro, es algo ratificado en 2015 por el artículo 2044. Tienen que tener una cuenta corriente, tienen que tener una cuenta bancaria, eso es una obligación, claro, como persona jurídica, tener una cuenta, y las expensas deben ser bancarizadas o recaudadas a través de una empresa de recaudación extrabancaria, pero luego bancarizadas en la cuenta, como dice el 9.3 de la resolución 27, modificada por la 48 de persona jurídica. Ahora, en ese transitar, el problema que teníamos es que muchos administradores van al escribano a solicitar un segundo testimonio. Exacto. Porque nadie le presta el original, el primer testimonio. Porque muchas veces tampoco lo tienen, porque en las transferencias de dominio no se entrega. Ahora, el tema es que no hay que ir a pedir un segundo testimonio generando todo el gasto,
sino lo que hay que hacer es pedir al archivo notarial una copia certificada del colegio de escribanos. ¿Por qué? Porque los escribanos nunca van a certificar una copia, entonces te tienen que sacar un testimonio. Y en el medio, Arca, antes AFIP, tenía la resolución que para considerarte y reconocerte como persona jurídica, como ente, tenías que presentar el original. Claro. Que también lo tenés que hacer cuando vas a escribir una sociedad. Porque cuando vas a escribir una sociedad no vas con la copia certificada del estatuto, vas con el original del estatuto. También te lo exige. O sea, no es un problema con los consorcios ni, No, es ni una versión de Arca sobre los consorcios. Es que como regla general para una persona jurídica vos tenés que presentar el original. El problema es cuando no lo tenés. Claro. Y entonces ahí es donde está esto. Por suerte ya achicaron o suavizaron el tema de la asamblea. La verdad que eso está bueno. Y en esto se mantiene el mismo criterio. Ahora, la solución sigue siendo la misma. Los administradores tienen que ocurrir a los colegios de escribanos, no a los escribanos, y solicitar al archivo notarial una copia certificada por el colegio. Claro. Y con ese instrumento, Arca se los toma. Excelente dato ese. Porque nadie lo está haciendo. Todos se van a pagarse al escribano. A nosotros nos está pasando con lo que se enoje el amigo Pañi, de plata, ni Longhi en La Plata. Pero la verdad es que el escribano no se puede aprovechar de esta situación. La verdad que tiene que guiarlo al administrador en encontrar cómo es la solución. ¿Sí? No se trata solo de generar honorarios, se trata de encontrar. Porque que el consorcio tenga la quit le va a resolver el problema a todos. Claro. Incluso a los escribanos que tienen que facturar sus honorarios. Porque ¿a quién le factura hoy el escribano? ¿Le factura a la genérica o le factura a nombre del administrador? Pero no le está hoy facturando al consorcio. Sí. Entonces, hay una cuestión. ¿Y si el consorcio es responsable inscripto? Porque todo el mundo habla como que el consorcio no es responsable inscripto. ¿Cuántos consorcios hay ahora responsables inscriptos con el tema del alquiler de antena? Sí, no, y no tuvo el quit, no, jamás fue responsable a él. No es, seriamente, como es. Entonces no está ayudando tampoco a la regularización. No puede alquilar, no puede hacer. Para todos. A nosotros nos está pasando ahora con las firmas. ¿Cómo van con eso, Fabián? Bien, lo que pasa es que uno de los requisitos de las firmas es copia del reglamento, certificado, y legalizado, porque depende de la jurisdicción. Comúnmente estas empresas están en Córdoba o en Capital, y nosotros estamos en provincia, entonces tienen que estar legalizados digitalmente. Y se necesita reglamento, acta de designación, la última acta, y la rúbrica del libro de acta. Y tienen problemas justamente porque el reglamento no lo pueden escribir, como es certificar. Entonces, sin eso, la empresa que otorga, que gestiona la firma, no la gestiona. ¿Y ahora qué pasa? Llega julio, que es obligatorio, y no puede sacar la firma, entonces ya está incurriendo el edificio en una sanción ante el Ministerio de Trabajo que no puede. Sí, o en riesgo de que sea demandado y que sea absaidoso porque realmente no tiene la firma. Totalmente. Bueno, ahí pasa que los consorcios tienen quit, porque ya venían con quit, ¿sí? Porque venían con encargado. Los consorcios que tenían quit siempre eran los que tenían encargado. Después ahora se pusieron los demás. Pero tenían quit, quiere decir que tienen su cuenta propia, tienen sus cargas sociales, son empleadores todos, y no pueden presentar la otra parte del Ministerio de Trabajo, la resolución del Ministerio de Trabajo, porque no pueden sacar la firma digital. Nos va a visitar hoy en el próximo bloque Alejandro Labur, un amigo de Tandil. Vamos a estar hablando de la realidad de Tandil, una de las ciudades faro del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Una de las más lindas y donde mejor se come. Yo lo estaría cruzando también, pero si vos lo querés mandar al sudeste... Y lo que pasa es que... Yo lo podría... Por eso está la Universidad Nacional del Centro. Lo que pasa es que para mí el centro está más hacia azul o la barriga más un poquito más. Tenés unos cuantos kilómetros por la 226, un poquito más. Lo que pasa es que tenés unos cuantos kilómetros por la 226. Sí, cierto. Hasta Rebojo. Bueno, próximo bloque, Alejandro Labur. Seguimos. Nuevo bloque de Consorciando y hoy con un amigo de la casa. Nos visita desde Tandil, Alejandro Labur. Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muy contento de la invitación, obviamente, con la gente de Consorción de la provincia. Son casi amigos ya de poder haber cursado con ellos y haber tenido el título de administrador. Así que la verdad, muy agradecido de estar acá.
Ale, ¿cómo es la realidad de la propiedad horizontal en Tandil? Porque vemos que ha crecido muchísimo. Tandil dejó de ser esa ciudad que por ahí era más rural, más parecida a Balcarce en su idiosincrasia, por ahí un poquito más grande, y Sí, pasó a ser un polo educativo a través de la Universidad Nacional del Centro, y eso ha llevado a que crezca un montón la oferta de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? exacto. Obviamente Tandil ha crecido quizás en comparación al resto de la provincia a un ritmo más acelerado. Obviamente es una ciudad tranquila que se elige para vivir y de la mano obviamente de ese crecimiento, la propiedad horizontal va de la mano. Y hoy si uno va a Tandil, va a encontrarse con mucho más porcentaje de edificios que los que obviamente hacía 10 años atrás. Y siguen construyendo. Se está construyendo muchísimo, ¿no es cierto? Está Muchísimo. creciendo, es muy Tandil importante. se construye mucho. Y en cuanto a la PH especial, a los barrios y eso, También, también, ¿no es cierto? también tenemos barrios privados. Quizás no tanto han crecido en proporción a los edificios, pero lo que es edificios sí se nota muchísimo porque Tandil, vos la veías del parque, es una ciudad relativamente chata de casas, y hoy por hoy cuando vos vas al parque, que es el mirador que tenemos, y ves que hay muchos edificios. Y contame, urbanísticamente, ¿cómo está armado? ¿Está concentrada esa oferta de propiedad horizontal o de alguna Bien. manera están creciendo como han crecido en otros lugares que son como manchas que van un poquito por cada lado? Mira, principalmente se crece en el ejido urbano y lo más central es obviamente la parte céntrica, ¿no? Pero hay algún edificio o emprendimiento un poco más alejado. Sí, obviamente country y barrios privados que van por el lado de la sierra y buscan Es ese. muy lindo al borde de la sierra, ¿no? ¿Juega de golf ahí? Tenemos Es muy lindo. Sí, varias sí. cosas. Ahora lo compraron los turcos, los árabes, lo mismo que compraron la cadena. Grupo Faro Verde. Exacto. Esa cadena de hoteles que está en Termas y eso. ¿Cómo estás? Dale, ¿bien? Bien. ¿Qué reglamentación municipal hay de altura en Tandil? ¿Hay alguna limitación sobre avenidas? ¿Hay más o menos? Supuestamente en lo que es plaza del centro no se puede pasar cierta altura, pero en algunos casos ha habido. ¿Y en avenidas así, cerca de la terminal o la No, entrada, que yo conozca, no. cerca del Club Independiente, por ahí No hay limitación a los pisos. Sí. Sí, lo que siempre se primó era el tema de la plaza del centro, una cierta altura. Están cuidando el patrimonio arquitectónico porque vemos que en otras ciudades no ha pasado también y se lamenta con el tiempo. Sí, en algunos lugares se declaran patrimonio histórico. Obviamente, pues Tandil tiene obviamente edificios históricos, se los ha tratado de cuidar. Y en esos lugares sí no se deja, obviamente, que avance la edificación de edificios ni tampoco complejo, otro tipo de actividad. Sobre todo lo que da al dique, ¿no? Hay un área protegida, También hay las una sierras. Sí. La sierra está como patrimonio protegido el tema de obviamente las detonaciones y todo lo que hubo. En principio ahora tendría que haber cesado todo el tema de la explotación de las canteras. Mirá, y en cantidad de administradores, sí, antes había un administrador que tenía mucho, ¿no? Claro, sí. Hablaba de Claro, que tenía mucho, Entonces, pero algo que después falleció, o se Claro. retiró, no sé No, cuál había sido en realidad tuvo algún problema de administración. claro. Entonces, sabía que se había... Claro. Y como había pocos edificios también, es que era como que se Era como que concentraba. concentraba y nucleaba. Pero después llegaba un número de entre 40 y algo más. Había de administradores, no sé ahora. Hoy por hoy, inclusive, se han ido regularizando con estas exigencias nuevas del REPAC, profesionales que eran abogados, contadores, e inclusive gente común que administraba, y se ha tenido que ir ayornando. No en la totalidad, pero en gran mayoría todas estas nuevas normas han hecho que se vayan ayornando. Vos sabés que yo tengo de Tandil la experiencia de había una mujer que se dedicaba a la jardinería y estaba inscripta impositivamente como el rubro jardinería y era administradora. Y tenía otros administradores que algún contador le había asesorado que se inscribiera como venta al por menor de leche para no pagar ingresos brutos. Entonces, cuando se inscribió, era alguien de Tandil, que inclusive tuvimos todo un intercambio con el contador y con esa persona, como la idea era regularizar y no ir hacia atrás, que vaya Arba o que vaya quien tenga que ir, pero nosotros no íbamos hacia atrás a mirar nada, lo fue regularizando. Pero es uno de los ejemplos que siempre pongo, que lo he dicho varias veces, los profesionales, por consejo de otros profesionales de las ciencias contables,
le categorizaban en un rubro, y ese rubro lo que generaba era una pérdida de la provincia porque de lo que ellos deberían facturar no tenían la reducción de ingresos. Con de esa actividad tienen que aportar. La actividad del administrador no es una actividad exenta, ¿no? Para los impuestos provinciales. En tanto cuando se facture, ¿no? Obviamente. En tanto, bueno, por supuesto, bueno. Eso fue otro. Pero se ha ido ordenando. Porque a medida de que de la declaración jurada tienen que presentar la factura, el mismo consorcista ya empieza a ver si le pone el número de factura o no en la liquidación. Es muy importante que cada consorcista mire las facturas, la liquidación de su administrador. Que vea que le ponga el número de factura. Eso es importantísimo. Sí, además envía la copia de la factura también. Bueno, yo la copia de la factura, ahí me voy a acotar algo. Hoy por hoy, lo que sí, como bien decía Bernardo, ha crecido y sigue creciendo lo que es la actividad consorcial y obviamente de consorcio en Tandil, pero todavía lo que yo noto es un desconocimiento en el consorcista. No sabe que obviamente su administrador tiene que estar matriculado, la existencia de la REPAC. Hay gente que sí, que por ahí es la gente que se ha trasladado a Buenos Aires y ya tiene experiencia previa en lo que es propiedad horizontal. Claro. Pero en Tandil todavía lo que yo noto es que la gente no sabe de los requisitos que tiene el administrador. Me interesa entrar ahí. ¿Cómo recibe la gente de Tandil, el tandilense puro y duro, la propiedad horizontal? O sea, se adapta, le choca, porque uno ve por ahí el ejemplo de otras ciudades chicas del interior de la provincia que es más reticente porque, bueno, está acostumbrado a los grandes espacios, a su casa amplia y todo, y de golpe le nace la propiedad horizontal, le nacen los departamentos, y es otra cosa. Cuesta mucho por ahí inculcarles eso y todo el tema del registro de los libros, las rúbricas. Es como que dicen, ¿pero para qué? ¿Por qué? Es como que les cuesta todavía darse cuenta que una exigencia y es ley. Bueno, es bastante importante, como siempre comentábamos, de que el administrador también le transmita a los administrados todo el tema de la ley y todo lo demás, ¿no? Porque además así es como que se va pasando la voz y van aprendiendo también los cuanto más los propietarios. sepan, también más que se exige, después dicen, pero vos, Claro. ¿cómo? A nosotros administraba fulanito y nunca nos dijo nada de esto. Claro. O que había que tener los libros rubricados, o las exigencias, obviamente, que todo este... Sí, lo que pasa es que después cuando uno incurre en esos gastos, porque son gastos que se tienen que hacer, realmente se explican por qué. Entonces ahí Ese es el tema. empiezan las comparaciones. Claro. Porque lo que la gente tendría que entender que el administrador no es un tema de un costo, ni tampoco decir, bueno, me conviene este porque es más barato. En realidad, por ejemplo, O me hace gastar menos, porque acá no se puede hacer gastar menos Claro. que un cosa que hay que cuando comprar. impactan todos esos costos. Entonces, como dicen, pero ¿cómo? Si antes no pagábamos todo esto, ¿y por qué pagamos esto? Claro. Entonces, claro, empieza a aparecer todo este tipo de... Sí. Que cuanto más se difunda, obviamente va a ser mejor para Tandil, porque el consorcista va a estar en condiciones de decir, no, está bien, es lo que corresponde y es ley. Fíjate que pasaba con lo mismo que dijiste vos, el tema de la facturación. Exactamente. La competencia desleal. El tema de que este programa vos luego lo puedas compartir, no solo con tus colegas administradores, sino con tus propios consorcios. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, esto lo que vamos viralizando es que se vayan escuchando por parte de consorcistas, no solamente del nicho de administradores, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos, y en las mediciones que tenemos del programa, que tenemos algunos consorcistas, algunos que ganan libros en los sorteos, que lo hemos visto, pero mucho nicho, o sea, mucho administrador, mucho abogado, mucho escribano, mucho contador, pero necesitamos salir de nuestro propio globo para llegar a que en ese globo también esté el consorcista, porque hoy es determinante. Estás diciendo vos, ¿sí? Es el conocimiento que ayuda. No, porque a veces uno le tiene miedo al conocimiento del consorcista, de esto lo hemos percibido, en la medida de que mayor información es como que la complica, ¿no? Como que después te cuestionan todo, después se genera toda una situación. Pero sí, también ayuda a la legalidad de los legales. O sea, todos ustedes que se matriculan, hacen los cursos, cumplen con todo, sacan el certificado de acreditación, Presentan declaraciones juradas. se encuentran en estado de indefensión porque ven que otros, por costo, por conveniencia, porque son más blanditos, por lo que sea, no piden tantas cosas. No. Entonces, bueno, yo entre costo y costo, este me sale 400 y este me sale 100. Y bueno, voy por el de 100. Porque Es un poco lo que el impacto de la expensa. Claro. Y obviamente con el incremento de los costos y obviamente la actividad económica que por hoy no es la más floreciente, entonces tratan siempre de reducir las expensas, siempre van por ese lado.
y dejan por ahí de lado cosas importantes como es. Mirá, a mí me pasa en lo personal. En un barrio, yo no vivía en ese momento, contrataron ilegalmente a un cocinero que lo trajo se le explotó una garrafa. Y ahora estamos pagando un juicio de indemnización de 200 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, en expensas extraordinarias, ¿qué la estamos haciendo? Hacer mal las cosas vale plata. Vale y vale mucho. Porque aparte, el administrador que no sabe hacer una denuncia ante el seguro, el administrador que no sabe poner las condiciones operativas a un barrio privado, a la empresa de seguridad, que depende de él. Porque los administradores son los responsables de la seguridad de un barrio. Ellos piensan que es una empresa, no, son ellos los responsables que le dan instrucciones operativas a la empresa. Te sale millones y millones de pesos. ¿Después quién? Al consorcio. Sí, yo creo que también hay una variante que no se está teniendo en cuenta, que es el consorcista que busca un administrador por ahí con la pera floja en cuanto a lo que es la normativa y todo eso para poder manejarlo de alguna manera y que cumpla sus caprichos. Porque pasa en muchos casos, y ahora me pongo yo en el consorcista, me ha tocado a mí como consorcista tener administradores que tenían el sí fácil de alguna manera porque estaban un poco complicados por un lado o por otro, y tenía gente que lo llevaba de la nariz para cuestiones de seguridad, Claro. para cuestiones de mantenimiento. Bueno, pero justamente más propietarios sepan, no lo van a dejar hacer eso. Y es fácil decir, no, la culpa la tiene el consejo. Claro, no. Y no, a ver, el consejo, lo hemos dicho, Cuanto más involucres nosotros. tiene funciones de control, pero no operativas, no podemos delegar. Y bueno, eso pasa mucho por comodidad o por una cuestión de inseguridad también del administrador, me parece. Sí, pero yo creo que también cuando cambió del consejo de administración al consejo propietario, también empezó a haber un clic ahí en que ya estaban los famosos 2 o 3 que dominaban el edificio y se hacía lo que decían ellos. Sí, Muchísimo. no te digo que se terminó, pero realmente cada vez se ve mucho menos, porque además avanzan los demás propietarios. Los demás propietarios dicen, no, disculpame, pero esto se tiene que hacer así, porque después también lo pago yo después. Yo creo que en la provincia estamos generando toda una formación en ese sentido que no acompaña muchas veces en Cava, y que eso hace que cuando vos tenés propietarios de afuera vengan contaminados con ideas que no son, porque no es ni siquiera, el Código Civil es el mismo. Sí, sí, sí. Entonces, no es como se aplica de distinta manera con un... ¿cómo se dice? ¿Cómo es que decimos? Con una aventura desde lo jurídico, una forma aventurada desde lo jurídico de implementar la norma, pasa que vienen a querer darle vuelta a cosas que no tienen vuelta, o hacerlas funcionar de una manera incorrecta, contaminando toda la labor que se viene haciendo desde la provincia. Sí, son de etapas distintas. En Cava todavía siguen con la 941, que es del 95, que era arte del código, que era otra concepción jurídica, y ahora huelen a naftalina. Están con las luces apagadas porque siguen recaudando con la bolsita verde y la bolsita negra. El gobierno de la ciudad tiene todo dentro del derecho del consumidor, pero ninguna de los oficiales que van a inspeccionar miran la bolsita. Pero si vos le preguntás qué es un libro propietario, los tipos se dan vuelta y salen a googlearlo. Entonces tienen un problema serio de fiscalización. Hoy fiscaliza la agencia de control, que es la misma que son los oficiales de plagas. Entonces, si tiene hormiga, tiene cucaracha o tiene libro propietario. O sea, claro, pero algo que han generado es el mismo partido. Claro, fue una fuente de recaudación. Resolvió muy bien cuando no había nada. El consumidor fue una excelente idea. Pero se quedaron, viste, cuando te quedás con algo que funcionó, y funcionó bárbaro. Pero después vino el código y lo cambió todo. Lo que pasa es que el código también asentó una idea que todavía no estaba como muy enraizada en la justicia argentina, que era si el consorcio de la persona jurídica o no. Ellos dicen que sí. Yo tuve un debate hace unos días con uno de los profesionales de las entidades de consorcistas más importantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y con profesionales que son destacados. Ellos dicen que sí, que la doctrina decía esto, pero porque los juristas eran porteños. Pero son gente grande, ya tiene como 150 años, esa persona que decían eso.
y no opinaron nunca sobre el nuevo código. Y esto Entonces, es dinámico. claro, dinámico. y esto ha cambiado todo. Hoy la contratación electrónica, algo que ustedes tienen hoy como desafío, que dijimos que lo íbamos a tratar más adelante como parte del programa, porque Claro. bueno, ustedes forman parte de eso también como plataforma Sí, claro. Muchas cosas. han cambiado tantas cosas, bueno, y se tienen que ir adecuando. Y Tandil es una ciudad luz en la provincia de Buenos Aires, una ciudad modelo, que los que la conocemos, la amamos, y la hemos transitado, tiene todo, es bellísima. Una de las ciudades más lindas del interior de la provincia de Buenos Aires. De lo más lindo. No podría decirlo ya, pues sí. Sería por objetivo. Y la verdad que si el aeropuerto, y si sigue ahora bajando el avión, no sé cuántas veces va, o si lo descontinuaron o no, pero había... Ahora está descontinuado. Ahora pero- está descontinuado, pero había todos unos proyectos de eso. Tiene una fuerza dinámica. Hemos tenido las fábricas de armas, de uso civil, hemos Claro, tenido está Azul cerquita. Que tenemos Azul, pero también teníamos emprendimientos de eso. La verdad que es una ciudad que tecnológicamente es una maravilla en un montón de cosas. Y una ciudad limpia, ordenada, digamos. Y la verdad que, bueno, escucharte a vos, de decir, bueno, se está ordenando, es una alegría, porque No, seguro, es un proceso, como siempre decimos. Son cosas nuevas. Sí, Por supuesto, como decís vos, cosas que dan el tiempo que se vienen repitiendo. Pero con todo esto es un trabajito. Y bueno, por eso estaba muy buena cuando me dijo Fabián, la idea estaba espectacular para poder llegar, obviamente, de esta manera o de las que sean, obviamente, ¿no? De llegar a más consorcistas y que vayan tomando esa conciencia de que es un proceso que hay que hacerlo, transitarlo y que es para mejor. nos debemos una visita. Sí, a Tandil tenemos que... Estaría lindo. Yo creo que es la plaza que tenemos que ir Sí. cuando podamos, porque en sí son esas ciudades foco. Nosotros estuvimos en Chivilcoy el otro día. Chivilcoy también es una ciudad así. Junín es otra ciudad así. San Nicolás es otra ciudad fuerte. Bahía, Tandil. Son lugares. Que son referentes de la provincia. Que son referentes, aparte de un montón de gente, porque más allá de los complejos universitarios, que estudia veterinaria va a Tandil, que estudia ciencia económica va a Tandil. Yo en un momento quise estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y es muy entendido que hay. Muy buena. Claro. Sí, la facultad de la UNICEN es de excelencia. Volvemos a lo mismo, no que ya estudió yo ahí, ¿no? Es por lo que No, pero cuidamos. Sol, o sea, Sí, está con era uno que la transitó, inclusive, y hice toda la carrera, ¿verdad? Sí, No le regalamos elogio a nadie acá. Nosotros No sé, quedarse. Le damos al. el más elogioso no está acá hoy, pero si no le regalamos elogio pero a nadie. No, está muy bien, sino que ese... Y contame, Ale, ¿tenés idea de cuántos administradores, cuánto ha crecido el parque de administradores en Tandil en este último tiempo? No tenemos conocimiento, porque como cada cual se matricula, hay distintas formas de hacer el curso también. no tenemos ningún. Realizamos, no tenemos un registro. No sabemos hoy por hoy. Y aparte, por lo que he visto yo, hay administradores que son de Tandil y se inscriben, porque pasa, el distrito de inscripción es único, provincia de Buenos Aires. Entonces vos a veces tenés un administrador que es de Azul, ponele, entonces administra cosas en Azul y administra en Tandil. O de Tandil que administra cosas en Azul. O hay, por ejemplo, de Tandil que administran en Ayacucho. Hay 2 emprendimientos que están administrados por un estudio contable de Ayacucho. Claro. O sea, Sí. Tienen base en otro lado. tenés base en otro lado. Yo lo que tenía en su momento, me acuerdo porque siempre lo miraba eso, había un señor que se escribió, que fue el primero, y eran alrededor de 30 y pico, ¿no? Sí, yo tenía 40, pero Puede ser que haya avanzado hasta 40. Sí. Buen número para una ciudad como Tandil. Con nosotros pasa en rollo. Cuando empezó, hicimos una reunión que fuimos con un abogado y todo, para comentarles cómo era la ley y todo, y habían venido poquito y habían venido 20. Sí, por eso. No entrábamos en el hotel. Para me acuerdo. una ciudad Sí. que ha crecido tanto en materia de propiedad estatal en poco tiempo, realmente un crecimiento Sí. exponencial. Y una última antes del libro. Vos sabés que uno de los casos más emblemáticos que tuvimos, o por lo menos en mi gestión, que lo trató Mayra Lucero, que me acuerdo que fue, era un complejito de 8 unidades funcionales, algo muy típico, ¿viste? De la ciudad del interior, que era un lote grande,
algunas unidades de adelante, pasillo, otras unidades de atrás, muy bonito. Y recibimos una denuncia, claro, y eran dos administradoras que eran contadoras públicas, o una por lo menos era contadora pública seguro, la otra no me acuerdo. Y me acuerdo que tenían 27 infracciones. Entonces, a 27 infracciones, la discusión era si le aplicábamos un salario, que en ese momento no sé si era 300 pesos, 380, 160.000, ¿no era? alguna cosa así. Pero era la arruinaban. Era arruinarla económicamente, porque vos decías, ¿hasta dónde yo me litúo? Porque vos después tenés que ser justo con los demás. O sea, si con un marplatense que administra 40 consorcios, o con un platense que administra 50, o con uno de Pilar que administra 20 barrios cerrados, vos le aplicás una medida porque a la de Tandil no. O sea, tenés que ser justo también. Esa diferencia. Claro, tenés que ser equidistante con el criterio que vos aplicás. Entonces, nosotros teníamos un salario por infracción. Y cuando vino Mayra con eso, veíamos que eran 27. Me acuerdo que lo redujimos, pero creo que la mitad, teniendo en cuenta un montón de cosas, pero no perdía el agravante que era contadora y no facturaba, que no liquidaba la despensa de acuerdo al artículo 11. Bueno, y así toda una serie de punto por punto por punto por punto, Infraccionables. que uno trató de encuadrarlo de tomarla más de grupo, para no llegar a eso. Tengo entendido que dejaron la actividad igualmente. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa en ese caso, por ejemplo? Es decir, se generan multas, ¿sí? Porque ha pasado, o he escuchado, justamente en el tema de las plataformas y todo lo demás, que tenía 1 o 2 consorcios, y dijeron, bueno, tengo una multa, dejo. Sí. Porque no es mi actividad principal. Bueno, dejo así, obviamente no doy de baja. No, ahí lo que tenés, te lo marca la ley. Vos ahí te lo marca la ley. Vos tenés un certificado de multa que se transforma en un certificado de ejecución fiscal, se deriva a la Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado tiene que hacer el proceso, que obviamente cobrarán los abogados de la Fiscalía de Estado su honorario, y el resultante de la multa irá al consorcio. Veo. Consorcio que tiene que tener una cuenta corriente para poder depositarla, porque si no tiene cuenta corriente consorcio, no se le puede depositar. Otro tema que a veces es bastante grave. Debe ser una de las faltas que tiene. Que es una de las faltas graves que a veces vos tenés para aplicar, entonces se termina buscando una cuenta puente o alguna forma de un depósito judicial, Claro, que se ponga a plazo fijo o algo para que no pierda el valor de la moneda, hasta que el consorcio tenga su cuenta, que es uno de los temas que a veces uno se encuentra, que no tiene cuenta. A veces había algunos bancos que le encontraban la vuelta a la cuenta personal del administrador con su cuenta a nombre del consorcio. Eso no es cuenta del consorcio. claro. No. Con lo cual ese sistema servía para salir del paso, pero no para una solución definitiva. Entonces, pero tenías ese problema, y además el nuevo administrador, que conoce la existencia de la multa porque se la trajo el vecino, ¿sí?, está obligado a perseguirla, obligado a intimar a la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires a que prosiga las acciones. Claro, porque el consorcio está damnificado. Inclusive presentarse en el expediente como consorcio. Claro, está damnificado. Dos preguntas de ahí. Sí. ¿Los honorarios de los abogados de la Fiscalía de Estado se retrotraen de la multa o se agregan a lo que... No, o las costas las pagan? ¿Cuándo viste que una... No, bueno, pregunto. No, Por el pago, no, se debe pagar los honorarios lo paga el que pierde. el que pierde. Claro. Hermoso. ¿Sí? Y en este caso, si está ejecutado un administrador, está. Ahora, las acciones tienen que ir de la Fiscalía de Estado, tienen que ir sobre todo el patrimonio del administrador, sobre las cuentas del administrador, sobre lo que es, si es profesional, por dónde tiene que ir. Se hacen las denuncias a los colegios profesionales. Todo esto es nuevo, con lo cual hay que ir haciéndolo al andar, ¿no? Y hay que ver también cómo operan los jueces en esto, porque quizás los jueces siempre tienen la facultad, en cualquier momento del proceso, que cuando viene una acción, convocar a las partes. Diga, señor, venga, no conteste la demanda todavía, venga. ¿Qué fue Lo cito. Bueno, a ver, conseguimos esto. Porque en realidad, y esto tomo lo que dice Chesa y Federico, y para mí, tengo tanta coincidencia con Federico en algunas cosas.
la justicia no está para nimiedades, ¿no? Entonces, esto para juicios, sino, es decir, también los jueces tienen que jugar acá. Lo que pasa es que el fuero donde va a actuar es el contencioso administrativo, que no es muy tendiente a hacer conciliaciones. No es lo mismo que el civil y comercial, que está acostumbrado a conciliación. Pero bueno, es todo un desafío nuevo, ¿no? Que se tiene que ir dando. Aprovecho la oportunidad para recordarles a todos que, por gentileza del Banco Macro, tenemos para sortear el Código Civil y Comercial de la Nación actualizado 2024. Pueden anotarse en el sorteo en el QR que va a aparecer abajo de mi video. Siempre digo mágicamente, acá aparece. Que los últimos 12 fueron para La Matanza, que vamos a estar visitando Justamente los dos. próximamente. Y tenemos, vos lo nombrabas recién a un amigo de la casa, Fede Chiesa, la Asamblea del Derecho de Propiedad Horizontal, gentileza de Fernanda de Palma y la gente de Editorial Hammurabi, que también va a estar para sorteo. Les recordamos, los sorteos son individuales, tenemos 2 ganadores, uno del código, uno del libro de Hammurabi, así que si nos siguen en nuestras redes y están atentos, van a poder ganarse todos los libros para seguir formándonos un poquito en propiedad horizontal. Seguimos consorciando la provincia. Llegamos al final de una nueva edición de Consorciando. Ale, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por Todo lo contrario. la realidad de una ciudad tan linda como Tandil y de poder charlar las diferentes realidades de la provincia. Bueno, gracias a ustedes, a Fabián, a Marcos, a vos mismo, Bernardo. Y bueno, destacar no solamente la labor de este equipo, sino la capacitación constante que hace FEBA, que fue realmente de mucha utilidad en la gestión de nuestros administradores y que está siempre constantemente en tema de capacitación. La verdad que es súper destacable. Bueno, le vamos a comprometer a FEBA que habilite alguna locación en Tandil. Claro, Para que nos Boli, a Blas Taladrid, a Cale, bueno, a Gilen, a AMSO, a todo el grupo de FEBA. Al amigo Al contador, pero y compromiso de acercarnos. Sí, es un lugar que tenemos que... Ese pedacito lo vamos a acordar y lo vamos a mandar Claro, directamente. en la edición. Estaría muy bueno. Buscar más voces de consorcistas, de profesionales, inclusive gente del municipio, Sí, que claro. a veces es importante ver cómo lo están mirando ellos, desde el municipio, de obra pública, de planificación, Legisladores mismos. sí, encontrar interesante. Muy buen lugar interesante. Muchísimas gracias por otra. Gracias a ustedes. Hasta acá, buen día.